El Señor les bendiga, hermanos. Am, Ustedes se van a llevar la mejor parte hoy. Le damos gracias a Dios. Comenzamos un nuevo año y acabamos de pasar un mes donde ah, tenemos la costumbre de, como decía hace unas semanas, de recibir regalos. Y de hecho, la última enseñanza estuve enseñando acerca de los dones del Espíritu Santo y en esta el Señor me ponía los frutos del Espíritu Santo, que también son regalos que el Señor nos da a través del Espíritu. Y hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. La palabra de Dios nos dice que cuando confesamos o creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Miren cómo dice Efesios 1, del 13 al 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en la vida de un cristiano es el de cambiar esa vida. ¿Sí? En otras palabras, es conformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos más parecidos a Él. El fruto del Espíritu Santo, obviamente, es lo contrario a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Gálatas 5, 19 al 21 describe cómo es la gente en mayor o menor grado cuando no conocen a Cristo y por lo tanto no están bajo la influencia del Espíritu Santo. Y ahí lo tenemos, miren cómo dice. Versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra carne pecaminosa produce cierta clase de fruto que refleja nuestra naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, el Espíritu Santo produce el fruto que refleja su naturaleza, que es divina. Miren cómo dice Gálatas 5 del 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese, hace semanas hablaba de los dones del Espíritu Santo. Y fíjese, yo sé que el Señor se glorificó ese día aquí porque hubo sanidad también. Y eran 9 los dones. Y cuando usted lee este versículo, vi 9 frutos. ¿Sí? De esta manera podemos ver que la vida cristiana es una batalla entre la carne pecaminosa y la nueva naturaleza que Cristo nos da, como lo dice la palabra. Mirad cómo dice 2 Corintios 5:17. Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué dice Romanos? Uno más. ¿Qué dice Romanos 7 del 14 al 25? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremendo, ¿no? Bien explicado en esos versículos. Nuestra carne, bien explicadito. Ahora, como cristianos, tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros. Y contamos con su poder para que conquistemos los actos de la naturaleza de pecado, como dice en 2 Corintios 5:17 y en Filipenses 4:13. Miren cómo dice Filipenses 4:13. Y lo conocemos muy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien conocido ese versículo, ¿verdad? Ahora, los frutos del Espíritu Santo son en realidad 9 virtudes o manifestaciones perceptibles de que Dios está obrando en la vida y corazón de una persona. En primer lugar, es necesario aclarar, tenemos que aclararlo, que lo que se conoce como los frutos del Espíritu Santo en realidad se refiere a uno solo. ¿Sí? Según la Biblia, la versión que yo uso mucho, que es la Reina Valera, como lo vimos hace un ratito, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, literalmente el texto dice en singular, más el fruto. No dice frutos, como yo lo puse en la portada de la enseñanza. Dice más el fruto. Está hablando de uno. ¿Sí? Es, y por ahí sigue, ¿verdad? Es amor, es gozo, y por ahí sigue. Esto implica que aunque son varias manifestaciones, son una sola consecuencia directa de la presencia de Dios en la vida de todo cristiano. Es decir, de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, puede manifestarse de diferentes maneras. Comúnmente son llamados en plural como frutos, ¿sí? Aunque son en realidad, según la Escritura, un solo fruto con resultados diversos. A continuación, se nombran y se describen lo que comúnmente se conocen como los frutos del Espíritu Santo, que son las 9 virtudes que un cristiano debe manifestar, porque somos nosotros los que debemos manifestar esto como evidencia de ese fruto en nuestra vida. Porque si somos sellados con el Espíritu Santo, ya tenemos ese fruto. Y por ende, debemos manifestar estas 9, ¿verdad? Virtudes. Y para eso vamos a ver la primera. La primera es el amor. El amor. El amor es la palabra amor en este texto, es la traducción de la palabra griega ágape, el cual es uno de los tipos de amor en la Biblia y que a su vez significa afecto o benevolencia, específicamente plural, que es festín de amor, según el diccionario bíblico Strong, y se trata de una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de los intereses personales. La palabra ágape, a diferencia de otras que también son traducidas como amor en español, es un atributo comunicable de Dios. Por lo tanto, es una característica que nos hace esencialmente participantes de la naturaleza divina.
es decir, hijos de Dios. Es de este amor divino que derivan todos los demás frutos. De este amor divino se derivan todos los demás frutos. Miren como dice 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Uno más, miren cómo dice 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente ¿qué? Amor. Y miren qué interesante esto, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El número 2 es el gozo o alegría, ¿verdad? Gozo. Más que un sentimiento, denota una actitud de confianza suprema y alegría intrínseca basada en la fidelidad de Dios, en lo que Él es y en su benevolencia. El meditar en su persona ofrece al creyente la seguridad de que Dios siempre está en control. Dios sigue allí en medio de cualquier adversidad y de que sin importar las circunstancias, siempre tiene suficientes motivos para estar agradecido y mantenerte gozoso. Ahora, ¿qué significa el gozo de los frutos del Espíritu Santo? Cuando una persona siente una satisfacción interna, la cual está presente aún en los momentos de grandes penas, se puede decir que está gozosa. Pero el gozo, si ustedes se fijan, no aparece en el nacimiento, sino que es uno de los frutos otorgados por el Espíritu Santo para quienes le han abierto las puertas de sus corazones aceptando a Cristo. Es por ello que el gozo de los frutos significa aquel sentimiento de plenitud, llenura y gracia por servirle a Dios, por estar bien con Él y por sentirse honrado de seguirle sin condiciones, inclusive cuando tenemos razones para sufrir o estar mal. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? La felicidad es un sentimiento que está condicionado a lo subjetivo y que no se encuentra atado a lo que está bien ante los ojos de Dios. Por esa razón, hay personas que hacen malas obras, engañan a otros y se dejan llevar por el pecado, lo que puede proporcionarle felicidad temporal. ¿Sí? Sin embargo, el gozo no puede estar atado a nuestros deseos carnales. Este es más bien una sensación interna, espiritual, mental y emocional de estar repletos del Espíritu Santo. Cuando estamos gozosos, esperamos lo bueno del Altísimo y esta es una sensación permanente. O sea que siempre está en nosotros, siempre y cuando conservemos el fruto del Espíritu Santo. Permanece ahí. Ahora, ¿cómo se manifiesta la alegría en el ser humano? Una persona puede manifestar su alegría a través de sus facciones, con una sonrisa y con un sentimiento de plenitud, pero también mediante buenas obras. Pues cuando estamos alegres nos atrevemos a olvidarnos de lo malo, por más fuerte que parezca. Miren cómo dice Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? No es cualquier gozo. Número 3, la paz. Esta es una cualidad que tampoco está sujeta a las circunstancias. Es una paz diferente a la que el mundo da, tal como lo señala Jesús mientras anduvo entre nosotros.
Miren cómo dice Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz únicamente dada por Dios a través del Espíritu Santo. Una paz que está basada en la fidelidad de su amor y cuidado, tal como lo expresa también el apóstol Pablo, fíjense, en Filipenses 4:7. Miren cómo dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, capaz de guardar fielmente nuestros corazones y pensamientos en Dios, una paz que es producto de una contemplación constante de nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios y no de la perspectiva humana. Miren cómo dice una de las tantas promesas que encontramos en la Biblia, Isaías capítulo 26, versículo 3, hablando siempre de la paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces no es una paz cualquiera, ¿sí? Pasemos al número 4, la paciencia. Y este es un fruto. Acuérdense que estos son frutos que nosotros como cristianos deberíamos, la gente al vernos debería ver todos estos frutos en nosotros. Deberíamos producirlos. Entonces, si no lo estamos haciendo, pues bendito sea el Dios porque hay que ponerlo en la pila, como dice el hermano. Número 4, la paciencia. Implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas, esperando con tranquilidad. De una manera voluntaria y no por mera necesidad, sin murmurar ni quejarse, sino con plena confianza de que Dios está obrando en medio de las circunstancias y de que Él sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para nosotros, como cada uno de sus hijos, según su propósito, como sus hijos que somos, según su propósito. Miren cómo dice Juan 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Uno más, miren cómo dice el Salmo 37, versículo 7. Y esto se lo voy a leer en la versión TLA. Dice, calla en presencia de Dios. Qué fuerte, ¿no? Y espera que, a que qué, qué desesperados somos. Y esta es nada más la primera parte del versículo. Miren cómo sigue. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Porque hay gente que hasta se enoja, pero es porque son impacientes. Porque queremos que Dios actúe ya y que nos conteste ya. Uno más. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Nosotros somos los que debemos poner esto en práctica. Sin embargo, es Él el que es paciente con nosotros. Uno más. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
La paciencia que da el Espíritu Santo se basa precisamente en mantener la confianza de saber que todo nos ayuda a bien. ¿Sí? Pasemos al número 5, la benignidad. Benignidad o amabilidad. Esta expresa la condescencia del juez divino ante una circunstancia que demanda juicio. Que demanda juicio en nosotros y viene a ser la capacidad de ser misericordioso, aun con aquellos que han cometido algún agravio en nuestra contra. La benignidad, o en otras palabras, es lograr ser benigno y buscar el bien en especial de quienes al parecer no merecen la benevolencia, según nosotros, ¿verdad? La Biblia nos dice en Colosenses 3, versículo 12, miren cómo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre y de ¿qué? Paciencia. Una vez más lo repitió, la paciencia, ahí la coló también otra vez. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué dice que debemos hacer? Dice vestirnos de qué? De benignidad y de mansedumbre. Lo cual es sumamente importante que recordemos que Dios es benigno por naturaleza. Y su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de que no nos ha pagado como merecen nuestros actos, sino que nos da nuevas oportunidades de vida cada día. Que si no fuera por su benignidad, ya no estuviéramos aquí. ¿Qué es la benignidad del Espíritu Santo? Es un fruto del Espíritu Santo otorgado por la misericordia y la justicia de un Dios supremo, quien tiene el poder y es el único que puede juzgar a quienes nos hacen mal. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Lo voy a volver a repetir esa parte. Es un fruto del Espíritu Santo, otorgado por la misericordia y la justicia de un Dios supremo, dice, se me perdió, que tiene el poder y es el único que puede juzgar a quienes mal nos hacen. Este fruto está dentro de quienes son mansos y aprenden a perdonar, incluso a aquellos que han hecho acciones que podemos considerar como imperdonables. ¿Por qué? Porque la carga se la dejamos a Dios y será Él quien decida. Mientras nosotros debemos olvidar otorgando el perdón con benignidad. Miren cómo dice Efesios 4:32. Dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está bien clarito. Tenemos que tener benignidad, ser benignos con los demás. A veces, por lo más mínimo que nos hagan, como que tenemos ahí la espinita y nos cuesta sacarnos, la verdad. Número 6, la bondad. Cualidad de ser bueno. La inclinación a hacer el bien y a un comportamiento virtuoso está estrechamente ligada a la benignidad, puesto que en términos sencillos es su aplicación constante, ¿no? Miren cómo dice Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Miren cómo dice Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. ¿Por qué? ¿Y a quién le está hablando? A Jehová.
por tu bondad, oh Jehová. La bondad es una cualidad indispensable de los cristianos que caminan en el Espíritu de Dios y son guiados por Él. Esto debe ser algo indispensable en nuestras vidas. Tenemos que ser bondadosos. Tenemos que ser bondadosos. Número 7, la fe. La fe, la palabra de Dios nos muestra la fe y lo conocemos claramente, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como lo vemos en Hebreos 11:1, ¿verdad? ¿Y qué dice 2 Corintios 5:7? Dice, porque por fe andamos y no por vista. Es por fe que andamos, ¿sí? No por lo que vemos. Miren cómo dice Hebreos 11:6. También otro versículo conocido. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra, fíjese que en este versículo, la palabra galardonador significa que Dios premia, bendice y prospera a quienes le buscan sinceramente y creen en Él. Si se da cuenta, por eso la puse de un color diferente, galardonador. Porque a veces lo leemos y así lo leemos y qué lindo el principio. Y no le ponemos atención a los detalles. Esta palabra galardonador es lo que significa galardonador. Es lo que significa que Dios nos premia, nos bendice y nos ayuda a prosperar a quienes le buscan sinceramente y creen en Él. No se puede lograr nada sin fe, sin tenerla y sin mantenerla, puesto que es la capacidad de creer en que nuestras acciones producirán un resultado y que ese mismo resultado será beneficioso y positivo. ¿Sí? Entonces ahí vemos la importancia de lo que es la fe en nuestras vidas y cómo también es un fruto del Espíritu Santo. Pero también vimos hace unas semanas que también era uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Número 8, la mansedumbre. La mansedumbre hace cesar grandes cosas o grandes ofensas. Miren cómo dice Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad especial que tiene una persona para modelar la ira y sus efectos desordenados en sí mismo y en el entorno. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? En otras palabras, es una forma inteligente de evitar todo resentimiento o acción violenta por el comportamiento de otros. Qué difícil, ¿no? O por cualquier circunstancia desagradable, dejando de lado la irritabilidad y la venganza para dar lugar a una actitud más asertiva y acorde con el momento vivido. Fíjense que en el Sermón del Monte habla de que los mansos son bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Eso lo vimos en Mateo 5:5. Ahora, también el Señor Jesús nos amonesta a que imitemos su mansedumbre. Qué interesante, el propio Jesús. Miren cómo dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso, qué tremendo esto. En este contexto, la palabra yugo implica una carga. Y Jesús
lo que nos está diciendo es que imitemos su mansedumbre y recibamos de buena gana sus estatutos, órdenes y mandamientos. De esa manera, literalmente, Él dará descanso a nuestra alma. ¿Sí? Y de ahí pasamos a la última, la número 9, que es la templanza o dominio propio. Última virtud, pero no por eso es la menos importante, ¿verdad? La templanza consiste en la moderación de los apetitos y placeres para procurar un equilibrio que permita el más óptimo aprovechamiento de los bienes disponibles para la persona. Las personas con templanza no ceden ante las presiones externas, en especial si éstas van en contra de sus valores y creencias. Las personas con templanza mantienen la rectitud en sus actos y conducta, a pesar de lo que esto pueda significar para su reputación. Y esto me acuerda bueno, hace bastante tiempo, allá en mi juventud, allá en mi país, recuerdo que yo tenía un grupo de amigos y salíamos, yo salía con ellos bien poco, no salía mucho, era bien casero, pero las veces que salía a ellos les gustaba tomar y siempre me invitaban, hey, tómate una, y yo siempre decía que no. Y sí conocía de las cosas de Dios, pero no era una persona que estaba bien metido en las cosas de Dios. Cuando yo empecé a estudiar esto, dije, wow, lo que es tener dominio propio. Mira, te lo ponían ahí, toma, y gratis. Y hoy en día el que quiere darse un trago y va, tiene que, no, págalo. No, paga tú la ronda. Hasta se pelean por quién van a pagar. Sí. La templanza es vital para el cumplimiento del objetivo y metas, ya que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad, lo cual evita distracciones innecesarias y mejoran el desempeño en todos los sentidos. Cada una de estas virtudes o fruto del Espíritu Santo está relacionada entre sí, de modo tal que quien vive en comunión con el Espíritu Santo de Dios ha de manifestar estas cualidades notoria y constantemente de una u otra manera. Recordemos lo que dice la palabra. Miren qué dice Lucas 6:44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Qué es la mansedumbre y la templanza? Antes de la templanza, en Gálatas se menciona la mansedumbre como parte del fruto del Espíritu Santo, y esta es la abstención y la supresión de los sentimientos de ira, rabia, venganza, resentimiento y todo lo que pueda provocar como consecuencia. Por eso, una persona con templanza es capaz de dominar los impulsos de ira debido a que su corazón es manso, bondadoso y ha aprendido a perdonar a Dios, pues es quien tiene el poder para juzgar y no nosotros. Oye, esto como que se movió. Ok, aquí estoy. Miren cómo dice Mateo 11, 29 y 30. Ahí está. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de, esto lo vimos hace un ratito, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces dice que la templanza, como fruto del Espíritu Santo, según la Biblia, es una virtud que forma parte de los frutos del Espíritu Santo y se entiende como aquella capacidad espiritual, física y mental de abstenerse
a realizar ciertas cosas como tomar decisiones rápidas, poniendo en primer lugar la razón. En otras palabras, la templanza o el dominio propio significa mantener una moderación de nuestros sentimientos, pensamientos y deseos, sujetándolos a todos los mandatos del razonamiento, que a la vez son otorgados por Dios al tener conocimiento de lo que está bien y lo que es malo. ¿Sí? De esta manera podemos ver que todas todas las virtudes, o sea, el fruto del Espíritu Santo, todas las virtudes están interconectadas, perdón, con las demás. Cada una está interconectada con las demás. ¿Por qué? Bien sencillo. Se requiere de amor para tener gozo, para alcanzar la paz, para ganar paciencia, para ser benigno y bondadoso, para poseer la fe, para ser manso y actuar con templanza ante cualquier tentación. Están interconectadas todas. Es un fruto, ¿sí? Pero se manifiesta de diferentes formas. Y para terminar, hermanos, un cristiano nunca será completamente victorioso en demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, es uno de los principales propósitos de la vida cristiana. Al permitir que progresivamente el Espíritu Santo produzca más y más su fruto en nuestras vidas y conquiste nuestros deseos pecaminosos. Y puede que usted piense, ay, qué difícil es. Miren como decía Pablo hace un rato, nuestra carne, y cómo lo explicó bien claramente, nuestra carne es pecaminosa. Ahora, hay algo que quiero que sepan, iglesia, y es que Dios desea que nuestras vidas muestren el fruto del Espíritu Santo. Y esto sí les garantizo, que con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Amén. Entonces,